Bueno, entonces daremos inicio a la sesión del día de hoy y muchas gracias por responderme también en el chat. Ahí voy leyendo sus mensajitos y bueno, entonces vamos a seguir revisando estos elementos que competen al estudio de las afasias. Habíamos revisado, claro, esta anterior sesión, algo respecto a lo que compete a la parte de estudios históricos y demás, ¿no? Para poder entender un poco de dónde viene, ¿sí? La nueva, digamos, mm, la nueva tendencia que se utiliza, pues, a partir de los estudios de Hirschwind, a partir de los estudios de Lichtenstein para lo que es el estudio de la fascia y obviamente la consolidación de la escuela de Boston como una de las escuelas más importantes actualmente en lo que compete a la investigación que se hace en las afasias. Habíamos visto parte de entonces de estos contenidos netamente históricos, clásicos, ¿no? Que derivaban también de aquellos modelos que se habían trabajado en cuanto a la investigación que hacía Broca, en cuanto a la investigación que hacía Wernicke y también Luria, ¿no? Como uno de los principales investigadores que trabajan en lo que es la comprensión del lenguaje, tanto en condiciones normales, decíamos, como en condiciones pues patológicas. Algo que debemos rescatar también de la anterior sesión es que afasia como tal pues no se considera ¿sí? una enfermedad o una patología, sino más bien una secuela que viene derivada de daño cerebral adquirido. Entonces, en ese caso, nosotros trabajamos justamente en lo que es el diagnóstico de las afasias a partir de la valoración pues a pacientes que han sufrido la pérdida de lenguaje, sea verbal o sea comprensivo, por distintos tipos de etiología por daño cerebral adquirido, ¿no? Entre las etiologías que habíamos un poco comentado, pues estaban justamente estas que tienen mayor prevalencia, como son los eventos vasculares cerebrales, y entre los isquémicos y los hemorrágicos, pues el isquémico, el de mayor prevalencia. Y seguido a ello, pues los traumatismos craneoencefálicos, la presencia de infecciones del sistema nervioso central que pueden afectar distintas áreas cerebrales y entre ellas pues áreas que competen al lenguaje. Habíamos también comentado acerca de la importancia, sí, de la localización de la lesión que preponderantemente pues ocurre en el hemisferio izquierdo y esto es un punto de partida obviamente para cuando nos llega pues un paciente, ¿no? Un paciente que nos llega a consulta, por ejemplo, con hemiparesia derecha, probablemente pues tenga una complicación en lo que es lenguaje o expresivo o comprensivo, ¿no? Inmediatamente cuando lo observamos a simple observación podríamos empezar a notar algo de lo que le sucede, ¿sí? No siempre obviamente nos podemos observar a simple vista, mucho menos por ejemplo en el caso de algunos pacientes tal vez con afasia de conducción o los pacientes que presentan afasias tal vez transcorticales que no siempre tienen secuelas motoras, ¿no? Bueno, motoras en lo que compete, por ejemplo, a las extremidades superiores o inferiores. Pero lo que sí nos va a ayudar muchísimo pues es el análisis obviamente del lenguaje del paciente. Entonces, más o menos hasta ahí hemos revisado un poquito esta anterior sesión y hoy vamos a revisar estos modelos de los cuales también Dari nos preguntaba esta última sesión y estos modelos que son obviamente utilizados para lo que compete al diagnóstico de las afasias. Entonces, bueno,
revisando el contenido teórico como tal, entonces vamos a determinar que no debemos considerar afasia a aquellas alteraciones, por ejemplo, que están causadas por deterioro intelectual grave. Esto quiere decir, por ejemplo, pacientes adolescentes, adultos, que de repente pues vienen de déficits mucho más complejos como por ejemplo una parálisis cerebral, ¿sí? Que pudiera estar afectando directamente el lenguaje, pues esto no es obviamente una afasia. O en el caso de niños con autismo o personas adultas propiamente con autismo y que no poseen lenguaje comunicativo, por ejemplo, probablemente pues no debemos considerar a estos como pacientes afásicos, ¿no? En este caso, entonces, las alteraciones causadas por deterioro intelectual grave, por la pérdida de vías aferentes sensitivas, las que están relacionadas especialmente pues con la visión, la audición o parálisis completa, por ejemplo, de todo el cuerpo o falta de coordinación de la musculatura de la boca, que en este caso se denomina anartria, o de la manito para la escritura, pues no es considerada afasia, ¿no? Ahora, evidentemente, estos signos, estos síntomas también podrían acompañar a la afasia y obviamente empeorar su estudio y obviamente su pronóstico, ¿no? El pronóstico. En el caso, por ejemplo, de muchísimos pacientes que sufren afasia y que tienen dificultades en la movilización de la mano, que era la usualmente utilizada para la escritura, y que debido pues a la hemiparesia probablemente ya no la pueden, ya no es funcional, ¿no? Ya no es funcional esta manito, entonces esto va a complicar un poco incluso el proceso de rehabilitación, ¿no? Entonces estos pueden acompañar evidentemente a los pacientes que están transcurriendo con afasia. En el caso de los modelos entonces que se estudian dentro de lo que compete al diagnóstico de la afasia como tal, tenemos a este modelo que ha sido planteado por Wernicke y Geschwind, ¿no? Geschwind obviamente como estudioso de lo que es la teoría de Wernicke, ¿sí? De todos los hallazgos que Wernicke había realizado, y Geschwind contribuye desde la escuela americana a poder sistematizar algo de la teoría pues propuesta por Wernicke. Y en este caso este modelo, el modelo de Wernicke-Geschwind, que todavía es utilizado sí, actualmente en lo que compete, por ejemplo, al diagnóstico de la afasia, pero desde el punto de vista estructural funcional, nos puede servir también muy bien para aproximarnos a lo que le está sucediendo al paciente. En este caso, el modelo de Wernicke-Geschwind va a trabajar con cómo pues el sujeto responde, por ejemplo, a las preguntas que se le hacen mediante vía verbal, ¿sí? Entonces, en este caso, estas respuestas y además la ejecución propiamente de la palabra va a venir referida desde este modelo a través de no son 5, son 6 estaciones, o 7, perdón, estoy contando mal, sí son 7 estaciones, las cuales pues propiamente competen en primera instancia lo que es cómo la persona regula la producción de palabras, el modelado de las palabras, pero además también cómo regula lo que es la respuesta verbal, ¿sí? A una pregunta hecha. Entonces, en este caso, el modelo de Wernicke-Geschwind trabaja con esta valoración, digamos, de la funcionalidad, pues, de estos módulos que parten en primera instancia de lo que compete al área visual primaria y a la corteza auditiva primaria. Para el caso de la lectura de palabras, evidentemente parte sí de el área visual primaria,
pasando, y si seguimos la línea de las flechitas negras, pasando pues por diferentes estaciones, como es la corteza parietal, parieta occipital inferior, ¿sí? En su giro angular, derivándose hacia lo que es el área de Wernicke, y desde aquí proyectándose a través del fascículo arqueado hacia lo que vendría a ser el área de Broca y finalmente a la corteza motora primaria. En el caso de cómo el sujeto pues ejecuta la respuesta frente a una confrontación oral, ¿sí? Frente a una confrontación oral, pues también se plantea la participación de diferentes módulos que parten en este caso desde la corteza auditiva primaria o esta sección donde está localizado el giro de Heschel, ¿sí? Y desde ahí pues se proyecta hacia el área de Wernicke y de Wernicke a través del fascículo arqueado hacia el área de Broca para finalizar en la corteza motora primaria. Entonces, en este caso, pues estos módulos se trabajan aún frente a la confrontación, sea de la lectura o de la pregunta por confrontación verbal, ¿sí? Entonces, en este caso, estos módulos se van evaluando para poder entender cómo es que el sujeto responde y si hubiera alguna dificultad en alguno de los módulos que puede estar perjudicando la funcionalidad propiamente del resto de módulos. ¿Sí? Entonces, en este caso, el modelo neurológico que fue planteado por Wernicke Hirschwind, propiamente, pues trabaja con estos 6 módulos que estamos viendo, más la participación, obviamente, del fascículo arqueado, que es muy importante para lo que compete a la comprensión y ejecución verbal. ¿Sí? Entonces, en este caso, la lectura en voz alta, partiendo, decíamos, de la corteza visual primaria, mientras que la respuesta verbal partiendo de lo que es la corteza auditiva primaria. Entonces, en este caso, se evalúa todo el trayecto, ¿sí? Todo el trayecto, ya sea por confrontación lectora o por confrontación de ejecución de respuesta verbal, y se determina en cuál de los módulos pudiera haber, por ejemplo, alguna dificultad específica y que vaya a dificultar obviamente la funcionalidad del resto de módulos. Entonces, actualmente sí se sigue trabajando con este modelo y nos va a permitir, por ejemplo, saber si de repente pues este sujeto tuviera una dificultad específica en lo que es la transformación, ¿sí? Digámoslo así a grosso modo, la transformación del fonema o más bien la transformación de lo que compete al reconocimiento fonémico de la palabra, probablemente, ¿sí? El módulo que estuviera alterado en esta situación, pues correspondería al módulo del área de Wernicke, ¿no? Produciendo así, pues, una afasia de Wernicke, ¿sí? Entonces, según el módulo que se vaya a observar con disfunción, podríamos entender que esa es la clasificación que corresponde pues a el tipo de afasia que vamos a determinar. En el caso que, por ejemplo, este sujeto tuviera una dificultad para lo que es la transformación de la lectura, ¿sí? La transformación de la lectura comprensiva hacia la producción lectora, es decir, hacia la ejecución lectora del contenido, por ejemplo, de una hoja, del contenido de un texto, cualquiera sea la situación, una dificultad evidente, por ejemplo, en vez de leer la hormiga es muy trabajadora, de repente este sujeto podría estar leyendo, por ejemplo, la amiga, ¿sí? La amiga es muy tragora, ¿sí? Entonces, en esta ejecución podríamos entender
que probablemente, más bien el módulo que está alterado, probablemente sea el de el fascículo arqueado, ¿no? Que no está permitiendo llevar la comprensión propia del texto hacia una ejecución efectiva de la utilización, por ejemplo, de las palabras para una producción verbal también efectiva. Entonces, dependiendo la representación propia del lenguaje que podamos observar en nuestros sujetos, podemos ir observando cuáles son los fallos más evidentes y es así como nos podemos aproximar, obviamente, a un diagnóstico, digamos, aproximado, ¿sí? ¿Por qué aproximado? Porque definitivamente esto solo nos da un pincelazo o un panorama muy simple de lo que le puede estar sucediendo al sujeto. Si este sujeto lee, como les acabo de decir, ¿no? En vez de la hormiga es muy trabajadora, me leerá la amiga es muy tragora, ¿sí? Probablemente entonces estaré pensando pues en una fascia de conducción, ¿sí? Entonces, esos elementos me dan algunas pistas, pero que necesitan obviamente de confirmaciones mucho más evidentes, como por ejemplo la aplicación de una prueba completa del test de Boston o de repente de lo que compete a otras pruebas específicas que se trabajan también en el campo de la fascia. ¿Sí? Entonces este modelo pues me puede servir fácilmente por la relación estructural funcional para ubicarme, ¿sí? En lo que compete pues a el diagnóstico aproximado de la fascia. En este caso, propiamente entonces el modelo de Wernicke-Hirschhorn trabajará también muy de cerca con la utilización y la confrontación de la neuroimagen, ¿no? Entonces, la neuroimagen nos podría aportar además otra pista ya sobre la valoración que hemos hecho en cuanto a la observación previa de nuestro sujeto y la valoración del lenguaje que podemos realizar muy bien durante una conversación muy simple con un sujeto, ¿sí? Entonces, en este contexto, pues me sirve la neuroimagen para saber dónde está ubicada la lesión y correlacionarla con el modelo, por ejemplo, planteado acá. El siguiente modelo que se trabajó por mucho tiempo para el diagnóstico de las afasias es el planteado por Lichtenstein, ¿sí? Para poder categorizar los tipos de afasia. En este caso, el modelo de Lichtenstein responde a esta gráfica que está acá a la izquierda de su pantalla y es un modelo muy sencillo, ¿sí? Parece un poco complicado en su comprensión, pero es un modelo sencillo que me va a permitir saber, ¿sí? Y correlacionar el funcionamiento del lenguaje de mi sujeto, ¿sí? Y si yo dibujo este modelito en un papel, fácilmente voy a poder saber qué es lo que está pasando con mi sujeto, ¿sí? Y puedo aproximarme nuevamente a un diagnóstico de la fascia. En este caso se manejan varias letras y números que estamos observando ahí y algunas flechas direccionando, ¿sí? Direccionando lo que va a ser el tránsito o el trayecto de las ejecuciones propiamente del lenguaje. También podemos observar algunas líneas que cortan, ¿sí? De forma transversal cortan las líneas que conectan, por ejemplo, puntos específicos, y esto me va a dar lugar a entender qué tipo de afasia, por ejemplo, está transitando pues mi paciente. En este caso se manejan elementos esenciales tales como las letras minúsculas, ¿sí? Las letras mayúsculas que representan lo siguiente. En el caso de la letra minúscula A, ¿sí? Corresponde al input auditivo, ¿sí? Esto quiere decir la entrada del lenguaje a través de vías sensoriales auditivas, ¿no? Entonces la entrada del sonido, ¿no? La entrada de la palabra. Este es el input auditivo. Mientras que la letra M minúscula será el output motor, ¿sí? Esto quiere decir la producción del lenguaje hablado, ¿sí? Las letras mayúsculas representan
¿sí? Si vamos siguiendo la línea, la flecha, ¿sí? Que va desde el input auditivo hacia la letra mayúscula A, esta representa en primera instancia al área de Wernicke, ¿sí? La letra A representará al área de Wernicke. En el caso de la letra M, ¿sí? Y si seguimos la flecha hacia la letra minúscula, la letra M mayúscula representa al área de Broca, ¿sí? El área de Broca en conexión o en una conexión específica con el output motor, ¿sí? La letra B en particular representa al centro de conceptos o al almacén de palabras, ¿sí? Al almacén semántico como tal, al almacén de palabras, lo vamos a llamar así, el centro de conceptos, de objetos que denominaba Lichtenstein como tal, pero que para nosotros muy bien puede representar pues el almacén semántico, ¿sí? El almacén de las palabras. En este caso, si seguimos las flechitas, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Tenemos la entrada sensorial, ¿sí? La primera entrada, el input auditivo, que se conecta directamente con el área de Wernicke. El área de Wernicke tiene una conexión directa hacia el centro de conceptos o el almacén de palabras. Y desde el almacén de palabras también existe, ¿sí? Existe una conexión directa hacia el área de Broca. El área de Broca finalmente conectará con el output motor, ¿sí? La salida de la palabra por vía verbal. Entonces ya tenemos más o menos entendido cómo va pues el modelo planteado por Lichtenstein, ¿no? El input, el área de Wernicke, el almacén de palabras, el área de Broca y la salida verbal. En este caso, Lichtenstein entonces plantea que si nosotros hacemos unas líneas entre lo que es la conexión, ¿sí? Entre el input, por ejemplo, sensorial y el área de Wernicke y cortamos esta conexión, ¿sí? Si nosotros cortamos esta conexión, es decir, el ingreso de las palabras hacia el área de Wernicke no es posible, ¿sí? Entonces, en este caso, Lichtenstein plantea que el sujeto sufre de sordera, ¿sí? Ese es el hecho. Es decir, que no hay un input sensorial, un input de palabras que esté ingresando por vía auditiva hacia el área de Wernicke. Es decir, las palabras no llegarán pues al área de Wernicke, ¿sí? Por tanto, el número 7, ¿sí? Si nosotros situamos ahí el puntero, imaginemos que hay una lesión, ¿sí? Específica entre lo que es el área sensorial, ¿sí? El área sensorial que vendría a ser la vía auditiva y la conexión hacia el área de Wernicke, probablemente este sujeto pues sufre de sordera. Eso es lo que había planteado Lichtenstein en primera instancia. Si por el contrario de repente pasa que hay una lesión específica, ¿sí? Entre el área de Wernicke y el acceso de esta hacia el almacén de palabras, hacia el almacén semántico, probablemente este sujeto entonces esté sufriendo de lo que conocemos como afasia sensorial transcortical, ¿sí? Es decir, no es posible, ha llegado, por ejemplo, la palabra normalmente hasta el área de Wernicke. Y en este momento hay una dificultad, ¿sí? De acceso desde el área de Wernicke hacia lo que es el almacén semántico de las palabras. Si nosotros realizamos un corte en el punto número 6, es decir, una desconexión entre estas dos áreas, probablemente entonces mi sujeto esté transcurriendo con afasia sensorial transcortical. ¿Cómo reconozco esto en mi sujeto? Entonces, probablemente si yo le doy una orden, ¿sí? Muy sencilla, como por ejemplo, señor Pedro, necesito que usted levante la mano derecha, ¿sí? Ha llegado la orden hasta hasta área de Wernicke, más mi sujeto no puede ejecutar la orden, ¿sí? No puede ejecutar la orden y me da una contrarrespuesta toda descabellada, ¿sí? De repente me responde, el día está muy soleado,
¿sí? Entonces esto no tiene nada que ver con lo que yo le acabo de ordenar, ¿sí? Entonces se reconoce que mi sujeto, pese a que ha escuchado y está interactuando conmigo, lo hace de manera errónea, ¿sí? En este caso, entonces hay una dificultad de conexión o de conectividad entre lo que representa el área de Wernicke y el almacén semántico o el almacén o centro de conceptos de las palabras, ¿sí? Entonces, en este caso se denomina afasia sensorial transcortical. Si nosotros localizamos la lesión específicamente en el punto A mayúscula, sí, en el punto A mayúscula, probablemente mi sujeto evidentemente tendrá una afasia de Wernicke, ¿sí? Directamente. Esta es la pura. Si nosotros localizamos la lesión correspondiente entre lo que es la conexión del centro de conceptos de objetos y el área de Broca, ¿sí? Si hacemos una desconexión pues, de estas áreas, vamos a situar nuevamente el puntero en el número 4, ¿sí? Si existe una lesión específica entre estos dos elementos, entre estas dos áreas que competen al centro de almacenamiento de las palabras y el área motora, entonces mi sujeto está padeciendo justamente de una afasia motora transcortical. Esto quiere decir que desde el almacén, ¿sí? En el almacén de las palabras están presentes y en la cabecita de mi sujeto las palabras están organizadas para salir hacia afuera. Pero como no hay una conexión entre el centro de conceptos y el área de Broca, ¿sí? Entonces mi sujeto no puede ejecutar el lenguaje, ¿sí? No puede ejecutar el lenguaje, pero además lo ejecuta, y si es posible ejecutarlo, lo ejecuta de manera muy, muy pausada y además errónea, ¿sí? En este caso, por ejemplo, me voy a encontrar con de repente con un lenguaje muy lento, producido con muchísimo esfuerzo, de repente con dificultades, ¿no? En lo que es la denominación, la repetición, ¿sí? Incluso la prosodia, ¿no? Entonces, de repente mi sujeto no va a poder ejecutar de buena manera. Si nosotros localizamos la lesión directamente en lo que es el punto M, ¿sí? El punto M, es decir, la lesión directamente en el área de Broca, obviamente mi sujeto pues estará transcurriendo con afasia de Broca, ¿sí? Lo mismo que si localizáramos en el punto A, afasia de Wernicke, ¿sí? Para el caso propiamente, entonces, finalmente de lo que compete a la conexión y la relación específica entre el área de Broca y el output motor, ¿sí? De repente, pues, si nosotros situamos la lesión entre estos dos elementos, es decir, desde el área de Broca no hay una orden directa hacia el área de output verbal, ¿sí? No hay no hay la posibilidad de que desde el área de Broca se produzca el lenguaje verbal. Lichtenstein decía que este paciente entonces sufría pues de parálisis, obviamente, motora para el lenguaje, ¿no? Parálisis motora para el lenguaje. Entonces, en este caso, mi sujeto no puede articular palabra porque definitivamente pues no podrá, por ejemplo, posicionar correctamente los músculos de la boca, no podrá posicionar correctamente los músculos de la lengua. Entonces, mi sujeto difícilmente va a poder producir palabra alguna, ¿no? Poco comprensible la ejecución de alguna palabra con mucha suerte, ¿sí? Entonces, esto es lo que Lichtenstein planteaba, ¿sí? Acerca de los 7 posibles tipos de afasia según el modelo pues, que él podía observar. Me faltó nada más la lesión que podría existir directa entre lo que es el área de Wernicke y el área de Broca, ¿sí? El área de Wernicke y el área de Broca, que es este punto número 3, que nos falta una línea ahí. ¿Sí? Y en este caso, pues obviamente si hay una dificultad
o una lesión que esté afectando esta conexión, estamos hablando de una fascia de conducción. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque justamente la conexión entre Wernicke y Broca pues es el fascículo arqueado que corresponde topográficamente a las lesiones que competen a la fascia de conducción. ¿Sí? Entonces este es el modelo de Lichtenstein para lo que es la categorización de las afasias. Y se basa principalmente, sí, en lo que es la lesión, también en estructuras anatómicas específicas, ¿sí? En estructuras anatómicas específicas, pero mucho más presta atención a cómo el sujeto está produciendo el lenguaje, ¿sí? Está produciendo el lenguaje. Entonces, si nosotros hacemos un análisis propiamente del lenguaje de nuestro sujeto, nos podremos dar fácilmente cuenta de algunas particularidades de ejecución, ¿no? Que nos pueden orientar entonces sobre este modelo, por ejemplo, en cuanto a lo que le estuviera sucediendo a mi sujeto. Este es el planteamiento que traía la escuela de Boston. Y bueno, no lo traía, ¿no? Lo trae actualmente, sí, todavía se trabaja, obviamente, en la escuela de Boston con su prueba más famosa, que vendría a ser la prueba de Boston para el diagnóstico de la afasia. Y en este caso, la escuela de Boston presta muchísima atención a lo que es la ejecución del sujeto mucho más que el área de lesión, ¿sí? Entonces, en este caso, la ejecución del sujeto se ve reflejada más o menos de la manera que estamos observando en este perfil que está a la izquierda. En este caso, por ejemplo, se trabaja con lo que es la valoración de la fluidez verbal, de la comprensión auditiva, de la denominación, la lectura, la repetición, ¿sí? Sí, también se trabaja en lo que es la presencia o no de las parafasias, se valora el habla automatizada, se valora la comprensión del lenguaje escrito, la escritura y además la ejecución musical. ¿Sí? Estos elementos se trabajan todavía en la escuela de Boston, obviamente con el test de Boston, y nos permite un poco observar, ¿sí?, el perfil de desempeño del sujeto en cuanto a lo que competen las habilidades específicas del lenguaje. ¿Sí? Todas estas habilidades que están descritas ahí en la primera columna y que además, fíjense, en la segunda columna tienen la particularidad, ¿no?, de que cada una de las habilidades se subdivide digamos que en subhabilidades específicas también, ¿no? Entonces son muchísimas áreas que se van evaluando en el test de Boston y que me van a permitir observar la ejecución más que nada desde el punto de vista cualitativo de mi sujeto. La escuela de Boston trabaja muchísimo con lo que el sujeto puede o no puede hacer, ¿sí? Con lo que puede o no puede hacer. Obviamente este planteamiento de la escuela de Boston parte desde una metodología cuantitativa, cual y cuantitativa, ¿sí?, en la cual se ve la ejecución del sujeto, ¿sí?, como les decía, lo que puede o lo que no puede hacer, y se valora en una escala de funcionamiento, ¿no? Entonces, en este caso, estamos viendo una de las primeras láminas, obviamente la lámina número 1, aquí a la derecha en la parte superior, que es la que se utiliza, por ejemplo, para evaluar la fluidez del lenguaje, ¿no? Y el habla, bueno, en realidad sí, la fluidez del lenguaje. En este caso, propiamente, entonces, la Escuela de Boston trabaja muchísimo en lo que es la funcionalidad del sujeto, ¿sí? Desde la Escuela de Boston han surgido obviamente líneas de investigación importantes y actualmente pues como tal se trabaja todavía en las escalas que competen a la funcionalidad, entonces, ¿no? Entonces, Boston plantea propiamente este tipo de escalas, ¿no? La escala de severidad, por ejemplo, de afasia de la Escuela de Boston
donde podemos ver las características del desempeño lingüístico de nuestro sujeto y valorarlo con un puntaje específico, ¿no? Donde 0 corresponde al nivel más de mayor dificultad, ¿sí? De mayor dificultad, y 5 sería el nivel más o menos de mejor ejecución, ¿no? Entonces, en este caso, se valora y se cualifica de esta manera, ¿sí? Se cualifica de esta manera la ejecución, pues, del sujeto. En cada una de las subpruebas del test de Boston, se va valorando la habilidad, entonces, del sujeto de ejecución o de no ejecución para finalmente sacar un perfil de desempeño y llevarlo hasta lo que es pues el puntaje cuantitativo que se debe asignar en el test como tal, ¿no? Y que me va a dar como resultado, obviamente, el perfil de desempeño lingüístico del sujeto, ¿no? Bajo todas estas áreas que les mostraba en lo que es la primera columna, ¿no? Del test de Boston. Actualmente, sí, más o menos durante el año será 2011, no, antes, 2000, de 2007 para acá, sí, se trabaja en un equipo de investigación que evalúa así al sujeto y las habilidades propiamente lingüísticas del sujeto, pero valorando muchísimo lo que el sujeto evidentemente puede hacer o no hacer, pero además entendiendo que este sujeto que viene con afasia no solamente pues presenta un problema del lenguaje, ¿sí? Este sujeto, además de presentar un problema evidente del lenguaje, que es la pérdida, decíamos, del lenguaje o comprensivo o expresivo, o las dificultades que esto conlleva, también evalúa la relación o la correlación que tiene este sujeto con afasia con otro tipo de dificultades. Y entre ellas, pues se ha observado en los pacientes que propiamente también conviven con dificultades específicas, por ejemplo, en la memoria, dificultades específicas en lo que es el funcionamiento ejecutivo, dificultades también de otro tipo que tienen que ver con dificultades de interacción social, ¿sí? Y en este caso la Escuela de Boston entonces no está ya circunscrita solamente a la valoración de lo que es el lenguaje como tal. Obviamente esta es la parte más importante, ¿no? Para un sujeto con afasia, pero definitivamente la Escuela de Boston ha abierto la posibilidad a poder evaluar al sujeto desde un punto de vista integral, porque el sujeto no viene así solito con su problema de lenguaje, es decir, no va a venir solamente con la presencia de la dificultad para la comunicación verbal, ¿no? Además, ese sujeto con dificultades para la comunicación verbal probablemente no tenga un buen funcionamiento ejecutivo o probablemente tenga dificultades en la memoria de almacén a corto plazo. ¿Sí? Entonces, además, obviamente sabemos que las afasias se acompañan de otras dificultades, como son, por ejemplo, la presencia de acalculia, o de agrafia, o de alexia, ¿sí? Que empeoran, decíamos, el cuadro del paciente. Entonces, en este caso, y además, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, de la psicología, este sujeto viene con otro tipo de dificultades, que parten, por ejemplo, de las dificultades afectivo-emocionales, que podría ser, por ejemplo, la presencia de ansiedad, la presencia de depresión, e incluso, ¿sí? Algunas dificultades de orden psicosexual, ¿sí? Entonces, todos estos elementos se están trabajando, obviamente, en la Escuela de Boston, dándole muchísima importancia, obviamente, a la valoración del lenguaje, pero además trabajando en la valoración de estos otros elementos. Y en este caso, por ejemplo, estamos observando una gráfica, ¿sí? Que la plantea uno de los investigadores de la Escuela de Boston, que es el doctor Martin Albert,
¿sí? Y Martin Albert ha propuesto este modelo, ¿sí? De cuatro niveles para lo que es la comprensión, ¿sí? De la aproximación diagnóstica que se realiza para la afasia. En este caso, estos cuatro niveles que están descritos propiamente en estas siglas, ¿sí? Son las que se evalúan. Las 4As es el nivel más básico, que ahorita se los describo. El nivel 2 es el nivel de memoria, el nivel 3 el de lenguaje-percepción y el nivel 4 es el de lo que él denomina el making, ¿sí? Es decir, lo que el sujeto sabe hacer, ¿sí? Entonces, en este caso, Martin Albert plantea, ¿sí? Una tabla, ¿sí? Más o menos de valoración, de los niveles de evaluación que se deben ejecutar para lo que es la valoración del estatus cognitivo del sujeto, ¿sí? Además, obviamente, de la dificultad específica del lenguaje. En este caso, el nivel 1 de las 4As corresponde a la valoración más, digamos, más basal, ¿sí? La más basal. Esto compete a evaluar tallo cerebral y médula espinal en el sujeto que es el paciente que está transcurriendo con afasia. Albert propone propiamente que las 4As corresponden al nivel la evaluación, por ejemplo, del nivel de conciencia del sujeto, es decir, si mi sujeto está despierto, si está alerta, si está atento y además si los patrones de conducta son apropiados. ¿Sí? Entonces de ahí derivan las 4As, ¿no? El awake, alert, attention y el appropriate. Entonces en este caso, pues se valoran estos 4 niveles que corresponden al nivel 1, ¿sí? El nivel 1, para valorar si el sujeto, pues evidentemente está o no apto, ¿sí? Para lo que es la ejecución de habilidades más complejas como por ejemplo el lenguaje y demás. Si en esta valoración, por ejemplo, mi sujeto pasa con un buen checklist, es decir, cumple con las 4As, tendré que pasar a la segunda instancia o al segundo nivel. El segundo nivel corresponde a la valoración neta del lóbulo temporal, ¿no? Y a tareas muy sencillitas para valorar la memoria reciente y la memoria remota. ¿Sí? Entonces, en este caso, algunas tareas muy sencillas que nos pueden servir es la simple conversación con el sujeto. ¿Sí? Obviamente la ejecución de conversación con el sujeto me va a dar a entender, por ejemplo, y puedo valorar muy fácilmente las 4As primeras, ¿no? Si mi sujeto, por ejemplo, está despierto, obviamente estará sentado en mi consultorio, ¿sí? Obviamente despierto, ¿sí? Si está alerta, si está atento, por ejemplo, a los estímulos del entorno, si mantiene el foco atencional o si mantiene los patrones de conducta correctos, pues ese sujeto tiene un buen nivel 1. ¿Sí? En el caso del nivel 2, para el lóbulo temporal, una conversación muy sencilla me dará pie a entender cómo está la memoria en este sujeto. En este caso, pues la memoria reciente, obviamente de hechos recientes, tiene que ver con preguntarle al sujeto, por ejemplo, qué es lo que comió el día de hoy, ¿no? ¿Qué desayunó el día de hoy? ¿Qué es lo que hizo el día de ayer? ¿No? ¿Dónde fue? No sé, cosas muy, muy recientes que me permitan evidentemente valorar la memoria reciente. Entonces, obviamente cualquier producción que vaya a ser disfuncional, ¿no? Me va a poner alerta sobre el nivel 2. En el caso de la memoria remota, obviamente memorias que tienen que ver con la memoria, por ejemplo, autobiográfica o de repente la memoria episódica, ¿sí? Ese tipo de elementos que me lleven a una conversación que pueda valorar ese tipo de memorias como tal. Si mi sujeto obviamente pasa cualquiera de estos dos niveles previos, entonces tendré que valorar el nivel 3.
¿sí? En el caso del nivel 3, obviamente ya responde a lo que es la participación del lóbulo parietal y áreas de lenguaje. Entonces se evalúa principalmente lo que es el lenguaje y la percepción. En este caso, el lenguaje expresivo, el lenguaje comprensivo para la valoración del lenguaje y la utilización, ¿sí?, de lo que se conocen como imágenes enmascaradas para valorar la participación del hemisferio derecho en tareas de nominación. Las imágenes enmascaradas son aquellas que están sobrepuestas una sobre otra, ¿verdad? Entonces, este tipo de imágenes muy sencillas, ¿sí?, que las puedo elaborar yo o incluso pues podría obtenerla de algunas pruebas que traen estas imágenes como tal, pues me permite valorar un poco cómo va el sujeto pues en cuanto a lenguaje y percepción. El nivel 4, que es el más complejo y que compete principalmente a lo que es el funcionamiento del lóbulo frontal, que es el making, ¿sí? Es la valoración propia de lo que el sujeto sabe hacer y sabe ejecutar. Entonces, en este caso, se evalúan funciones específicas que tienen que ver con el funcionamiento ejecutivo del sujeto. En este caso, la resolución de problemas, ¿sí?, muy sencillos y yendo de menor a mayor complejidad, me van a servir mucho para valorar la forma en que el sujeto puede resolver o no un problema, ¿sí? En el caso, pues, de la organización, planificación, se evalúa también a través de elementos propios de la vida cotidiana del sujeto, ¿no? Si de repente, por ejemplo, le planteo a mi sujeto si es posible que él pueda, ¿sí?, decirme, ¿sí?, algo acerca de la organización del día de su cumpleaños, ¿sí? Entonces necesito que me comente algo, por ejemplo, acerca de ese evento, ¿no? Y obviamente también implica al siguiente punto, que sería el mantenimiento de acciones para llegar a una meta, ¿no? Entonces, en ese caso, puedo valorar muy fácilmente trabajando con algunos elementos que me permitan observar el lenguaje del sujeto. Ustedes dirán, ¿y qué hacemos con el sujeto? Pues que no habla, ¿sí? ¿Qué hacemos con el sujeto, por ejemplo, con afasia de Broca o con afasia transcortical motora? ¿Cómo evaluamos en este sentido lo que es el lóbulo frontal? En el caso o por ejemplo, el lóbulo temporal, ¿sí? En ese caso, probablemente lo que necesitamos hacer es recurrir a materiales ya de manipulación o tipo audiovisuales o propiamente de ejecuciones, por ejemplo, en hoja, que me permitan valorar este elemento, ¿no? Obviamente vamos a tener, por ejemplo, una dificultad específica en el nivel 3, que sería la dificultad de expresión del lenguaje, ¿no? El lenguaje expresivo, pero probablemente a través de otros elementos también muy sencillos puedo valorar los otros elementos. En cuanto a resolución de problemas, por ejemplo, también compete el hecho de que mi sujeto, por ejemplo, con afasia transcortical motora o con afasia de Broca, puede leer, ¿sí? Puede leer. Obviamente no lo podrá hacer en voz alta, pero sí puede leer órdenes, ¿no? Entonces, en este caso, recurriré pues a elementos visuales para que mi sujeto ejecute lo que necesito averiguar, ¿sí? Entonces, en este caso, esto es lo que actualmente la Escuela de Boston está tratando de trabajar y protocolizar, ¿sí? Y protocolizar a favor de lo que es el diagnóstico integral del sujeto desde el punto de vista de valoración de todo el estado cognitivo, sin dejar de lado, obviamente, al equipo multidisciplinario que trabaja con el paciente y que tiene que ver con la participación de un psicólogo clínico, pero en este caso un psicólogo que trabaje muy de cerca con pacientes con daño cerebral adquirido,
¿sí? Y que comprenda muy bien, pues, cómo mi sujeto con afasia propiamente va a tener la implicancia de otro tipo de trastornos que son de orden netamente clínico-psicológico, ¿no? Entonces, en este caso, la participación de un psicólogo, obviamente de los fonoaudiólogos, que son súper importantes para lo que compete a la rehabilitación, ¿sí? Desde el punto de vista obviamente de rehabilitación del lenguaje, pero también con aquellas dificultades que conviven algunos de los pacientes, como por ejemplo la deglución, ¿no? La dificultad para la deglución, para comer, ¿sí? Los fisioterapeutas que trabajan obviamente en lo que es la integración nuevamente motora del lenguaje, no del lenguaje, perdón, la integración motora de la movilidad del paciente. Entonces, son muchos profesionales que trabajarán pues implicados en la escuela de Boston justamente a favor del paciente. Entonces, este elemento que lo trabaja Martin Albert, ¿sí? Es lo que se está trabajando actualmente en la escuela de Boston, ¿no? La valoración del estado cognitivo de mi sujeto, ¿sí? Obviamente en pacientes con afasia de conducción, por ejemplo, ¿sí? Los pacientes con afasia de conducción, de repente va a ser mucho más sencillo para mí poder valorar a estos sujetos desde lo que compete a la aplicación de pruebas específicas para valorar perfiles cognitivos. ¿Sí? Perfiles cognitivos. En el caso de los pacientes con afasia de Broca o de Wernicke o los sensoriales transcorticales o motores, ¿no? Motores o sensoriales, perdón, transcorticales, en esos casos podría aplicarse este modelo que estamos observando pues justamente en lo que propone Martín Albert para la valoración de este tipo de pacientes. En el de afasia de conducción es mucho más sencillo que yo pueda aplicar, por ejemplo, una prueba de valoración de perfiles cognitivos, ¿no? En este caso, de desempeño cognitivo, tal vez, yo que sé, una batería de evaluación neurocognitiva como la BENI o de repente una evaluación tal vez un poco más sencilla, como los test de screening, que también me permiten valorar algo de funcionamiento cognitivo. Y bueno, entonces, en base a estos elementos, ¿sí? Y también desde la Escuela de Boston, ¿sí? Se trabaja en lo que es la distinción, ¿sí? De los trastornos del lenguaje a través de lo que es la categorización, pues, de los trastornos específicos del lenguaje en el caso de los pacientes con daño cerebral adquirido. En este caso, Goodglass y Kaplan, que son dos autores que pertenecen a la Escuela de Boston, hablan acerca de 10 tipos básicos, ¿sí? Que están subagrupados en trastornos de la comprensión y trastornos de la producción. Estos investigadores han trabajado entonces en la categorización para lo que implican las dificultades de la comprensión y los trastornos específicos de la producción. En las dificultades de la comprensión se han encontrado propiamente algunos síntomas específicos que competen a los trastornos del lenguaje en cuanto a lo que implica pues la dificultad de comprensión, y en esta encontraremos, por ejemplo, pacientes con déficit en la comprensión auditiva y así también con déficit en la comprensión visual. ¿Qué quiere decir un déficit en la comprensión visual? Quiere decir que el paciente, por ejemplo, no comprende pues lo que está leyendo, ¿sí? O de repente no comprende lo que está observando, ¿sí? No solamente en cuanto a lectura, sino también, por ejemplo, en cuanto a imágenes, ¿sí? Entonces, en este caso, pues son dificultades de la comprensión. En el caso de los trastornos de la producción, pues se han identificado algunos síntomas, tales como los déficits en la articulación, que sería el más preponderante, las dificultades para encontrar palabras que corresponden a la anomia, ¿no? Que es esta dificultad que tiene el paciente para nombrar o denominar objetos, cosas,
no sé, cualquiera sea la confrontación que se realice, dificultades específicas o síntomas propios de emisión no intencional de palabras y de frases que se conocen como las parafasias y que estas además pueden ser de diversos tipos, la pérdida de la función gramatical y sintáctica, ¿sí? En cuanto a lo que es el trastorno propio de la producción, también algunos síntomas tales como la incapacidad para repetir propiamente el material que se presenta de manera auditiva, déficit en la fluidez verbal, la incapacidad para escribir, que es la grafia, y la pérdida del tono de la voz, que es la aprosodia. ¿Sí? Entonces, estos elementos han sido agrupados y subagrupados, ¿no? En cada uno de los polos, digamos, que se estudian en cuanto a lo que es la comprensión o la producción. Para el caso, entonces, se plantea que hay una dicotomía para poder distinguir las variantes de las afasias. Y en este caso la dicotomía nos va a permitir ubicarnos, ¿no? En lo que es el funcionamiento del sujeto y dónde debo ubicar a este sujeto para el diagnóstico como tal. Si mi sujeto presenta dificultades expresivas, motoras, si la lesión es más anterior obviamente que posterior, si la producción del lenguaje es no fluido, si existen trastornos de orden sintagmático en la producción de oraciones o trastornos en lo que es la codificación para la ejecución de la palabra, probablemente pues mi sujeto corresponde a una afasia de tipo Broca o digamos, comúnmente asociada también a los trastornos motores que correspondería a lo que es la fascia transcortical motora. Entonces cae dentro de esa categoría. Más, por el contrario, ¿no? La otra dicotomía pues corresponderá a un paciente que tiene dificultades en las habilidades receptivas, tiene dificultades en lo que compete a las habilidades de orden sensorial, es decir, el registro, por ejemplo, auditivo de la palabra y además de la comprensión de la palabra. Si la lesión es más posterior, está coincidiendo con la neuroimagen, ¿no? Que me podría proveer mayor posibilidad de identificar dónde está la lesión, si la lesión es más posterior. Si el lenguaje es muy fluido, ¿sí? Pero convive pues con un lenguaje sin sentido, es decir, un trastorno de orden paradigmático, ¿no? El lenguaje es fluido, pero no tiene ninguna lógica probablemente. Y además hay trastornos evidentes en la decodificación de órdenes como tal. Entonces este sujeto probablemente pues corresponderá a la dicotomía de las afasias tipo Wernicke, ¿no? Y en este caso tipo Wernicke, o también la que está muy cercana a tipo Wernicke, que vendría a ser la transcortical sensorial, ¿no? Entonces en este caso pues podríamos ubicar ya de entrada en base a estas dicotomías, ¿sí? A el tipo de paciente que estamos valorando. Bueno, entonces, en base a esto existen algunos planteamientos específicos que responden principalmente a la clasificación pues de las afasias y que se va complejizando a medida que se van analizando o se van generando pues algunos análisis específicos de lo que es el lenguaje del sujeto. En este caso, la clasificación generalizada, la que se maneja ampliamente, son estas tres categorías que corresponden a las afasias fluentes, ¿sí? Las afasias no fluentes y las afasias puras. En el caso de las afasias fluentes, nos encontramos con un sujeto nuevamente, entonces que responde a una categoría de habla fluida, ¿sí? Pero con dificultades en la comprensión verbal, auditiva o en la repetición de palabras, de frases, oraciones dichas por otras personas, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de la dicotomía o del polo o de la categorización de las afasias tipo Wernicke, ¿verdad? En el caso de las afasias no fluentes, la palabra no fluente ya me da el indicio directo, ¿no? De las afasias
tipo Broca o transcortical motora. En este caso, pues son en las que se registran evidentemente dificultades en la articulación, pero eso sí, hay muy buena comprensión auditiva verbal, ¿sí? En este caso, algunos pacientes que podemos observar, por ejemplo, con afasia motora o afasia de Broca o afasia transcortical motora, propiamente, muchas veces se cree que el paciente no te está comprendiendo lo que le estás diciendo, pero el paciente comprende perfectamente bien, ¿sí? Entiende muy bien lo que se le está ordenando, entiende muy bien lo que se le está preguntando, puede comprender muy bien lo que pasa en su contexto, en su entorno y demás. Entonces, solemos a veces tratarlos como pacientes o como personas que evidentemente tienen una dificultad de articulación, pero pues no pueden ejecutar otras cosas. Estos pacientes sí pueden ejecutar una muy buena comprensión de lo que sucede a su alrededor. Y entre ello, pues la comprensión del lenguaje está intacta, ¿no? Entonces, en este caso, la afasia no fluente corresponderá a este tipo de afasias como tal. En el caso de las afasias puras, que son muy raras las afasias puras, pero podríamos encontrarnos con un sujeto que solamente tiene daño selectivo en la lectura, ¿no? Muy raro. Esto corresponderá tal vez a uno en 10.000, no, más tal vez, ¿no? En uno en 100.000, ¿no? Entonces nos encontraremos tal vez a un paciente que solamente tiene dificultades para la lectura, ¿sí? Entonces probablemente nos tengamos que ir a localizar anatómicamente, ¿no? Y a indagar un poco acerca de si existe un daño solamente circunscrito a lo que compete al giro angular, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, de repente nos encontramos con ese tipo de paciente. O de repente un daño selectivo en la escritura, ¿sí? En la escritura, o un daño específico, ¿no? O selectivo en el reconocimiento de palabras. Entonces, son casos obviamente muy raros, pero que dentro de la categorización de lo que es la clasificación propiamente generalizada de las afasias, puede suscitarse. Entonces, en este caso tenemos las fluentes, las no fluentes y las afasias puras. Obviamente ahí tenemos un cuadrito mucho más, digamos, mucho más revelador, ¿sí? Acerca de lo que pasa con los síndromes afásicos. El síndrome afásico, ¿sí? Como tal, pues es la consideración propiamente de signos y síntomas propios de la afasia, ¿no? En este caso, estos síndromes que están categorizados y clasificados en lo que son los tipos de afasia, ¿sí? Nos dan alguna pista acerca de cómo el sujeto, pues, se desempeña a nivel del lenguaje. En el caso de la definición propiamente de estos síndromes y que corresponden a las categorías fluentes, no fluentes y puros, entonces podemos observar y valorar el tipo de producción del habla del sujeto y además los tipos de errores en el lenguaje. Y esto es muy importante, la valoración del tipo de error en el lenguaje nos va a acercar muchísimo más a lo que es el diagnóstico específico para la afasia. Por ejemplo, si nosotros conversamos con un sujeto que presenta neologismos o anomia o parafasias o una comprensión deficiente y una repetición deficiente, ¿sí? Esto me aproxima mucho mejor a lo que es una afasia de Wernicke, ¿no? O lo que se llama la afasia sensorial o sensitiva. ¿Sí? Y además la producción del habla de este paciente, de este sujeto, pues es muy fluida y sin trastornos de la articulación. ¿Sí? Caso contrario, que sucede, por ejemplo, con el paciente de afasia de Broca, ¿verdad? Que tiene unos errores en el lenguaje que corresponden, por ejemplo, a la falta de habla, con emisiones recurrentes o a un síndrome de desintegración fonética o una repetición deficiente, pero además que la producción del habla tiene una articulación muy dificultosa, entonces estoy pensando en un Broca grave, ¿sí? Entonces en este caso, pues estas dicotomías también en lo que compete a la producción del habla y a los errores que encontramos en el lenguaje,
Esto nos va a permitir aproximarnos muy fácilmente al paciente. Es propicio entonces entender cómo podemos aproximarnos al paciente con afasia, ¿no? En este caso, no vamos directamente pues con nuestro test de Boston a valorar, ¿no? El tipo de afasia de mi sujeto. Les decía que con una simple conversación, ¿sí? Con una simple conversación nos podemos dar cuenta muy bien de lo que le sucede al sujeto, ¿sí? Vamos a ver ahorita dos pequeños ejemplos, ¿sí? De lo que es un paciente con afasia de Wernicke y un paciente con afasia de Broca. Estos videos los encontré ahí en la red y me parecieron muy interesantes para que podamos ver las diferencias. Voy a tratar de acercar obviamente el micrófono y en este caso, bueno, son dos pacientes gringos, americanos, ¿sí? Y vamos a ver cómo son las producciones del lenguaje de estos pacientes. Voy a poner más cerquita el micrófono, les decía, para que puedan escuchar a los sujetos y ustedes también puedan leer lo que se traduce ahí abajo. Entonces, nada más déjenme salir de la pantalla para irme a los videos, ¿sí? Y configurar nada más para que ustedes puedan ver, ¿sí? Bueno, igual y les paso los enlaces para que los puedan tener en su WhatsApp y verlos después. Entonces, voy a agrandarlo y veremos al primer paciente, ¿sí? Es un paciente con afasia de Broca. Mike Caputo. And Mike, when was your stroke? I was 7 years ago. Okay. And what did you used to do? Worked Autodesk, seven sales, and worldwide, and very good. Yeah. Okay. And who are you looking at over there when you turn your head? That's my wife. Okay. And why is she helping you to talk? She's speech. So you have trouble with your speech? Yeah. And what's that called? Aphasia. All right. And so why don't you work now? I do. And what do you do now? Voices of Hope Aphasia. And what is Voices of Hope? Peterburg, and Dr. Hinckley, and myself, founder for me, and I members the members probably 60 people. So 60 people are part of Voices of Hope, yes, which is an aphasia support group, yes, that you founded. Yes. And Dr. Jackie Hinckley is part of that. Yes. Okay. Great. It's not a support group. No, it's programs. It's 3 days. Monday, Wednesday, Friday, and and they laugh and
and talked. Music here, just beautiful. It's, you know. Great. Yeah. Can you tell me, what does it feel like to have aphasia? It's hard. It's well, it's speech. It's like words that don't understand. Brain is good, you know, but it's speech like I don't know. It's like words. Yuck. Okay. Yeah. All right. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Bueno, no sé, igual, bueno, me parece que sí lo han escuchado muy bajito y creo que el sistema no tolera mucho el video. De todos modos se los voy a pasar, como les decía, por el grupo, ¿sí? Para que tengan los enlaces. En este caso, no sé si han podido leer al pie del video como tal, todo lo que se iba traduciendo en cuanto a la ejecución del lenguaje, ¿sí? De este paciente. En este caso, entonces, tenemos al paciente con afasia de Broca, ¿sí? Y voy a tratar, ¿sí? De ponerles al paciente con afasia de Wernicke para que veamos un poquito la diferencia, ¿sí? Nada más la diferencia. Permítame nada más ver si se puede también poner el subtitulado, ¿sí? Para que lo tengan. Right at the moment, they don't show a darn thing. It's the iPad that we were doing. Like here? I'd like my change for me and change hands for me. With Happy, I would talk with Donna sometimes. We're out with them. Other people are working with them. I'm very happy with them. Good. This girl was really good. And Happy, and I play golf and hit other trees. We play out with the hands. We save a lot of hands on hold for people, for us, other hands. I don't know what you get, but I talk with a lot of hands for him. Sometime. I talk of any more to saying. All right. Thank you very much. Thank you very much. I appreciate it, and I hope the world lasts for you. Thank you. It's been a pleasure. Bye-bye. Have a good day. Ok, entonces estos, no sé si al segundo sí lo han podido tal vez escuchar un poquito, pero sí leer el pie del video. Y al pie del video pues se podía leer un poco la producción propiamente de ambos pacientes. En el primer caso, sí, obviamente el paciente con afasia de Broca, podemos ver muy bien, sí, algunas características, ¿no? Del paciente. Entre ellas, por ejemplo, vemos a un sujeto que está sentado con la manito, sí, no sé si han observado, sí, pero tiene la mano izquierda, perdón, la mano derecha sobre las piernas, ¿no? Entonces, en ese caso, no la mueve para nada, ¿sí? La manito derecha. La mano que mueve y con la que ejecuta, pues, propiamente la comunicación es la mano izquierda. Entonces, en ese caso, la mano derecha la tenía inmóvil, ¿no? Entonces, incluso, pues, en algún momento veía, ¿no? Hacia su derecha y trataba de encontrar la respuesta en la persona que probablemente lo estaba acompañando, que era su esposa, ¿no? Entonces la esposa le iba dando pistas acerca de cómo producir el lenguaje. Sí, este es por ejemplo, un proceso que se llama la facilitación
¿no? Y para eso necesitamos, por ejemplo, en cuanto trabajamos con el paciente, necesitamos que esté presente un familiar en nuestra área de trabajo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos darle algunas pautas de cómo trabajar con temas de facilitación verbal. En el caso del paciente con afasia de Broca se observaron, ¿no? Y cómo se volteaba hacia su mujer, y incluso la evaluadora le pregunta y le dice, ¿no? ¿A quién estás volteando a ver, no? Y él dice, a mi mujer, creo, ¿no? Creo que responde así. Pero el hecho es que la mujer le da las pautas verbales y él fija muchísimo la atención, aunque no se ve, obviamente, de frente a la mujer, pero fija muchísimo la atención en cómo la mujer mueve los labios, ¿sí? Entonces, esta es un tema de facilitación porque al paciente se le hace mucho más sencillo que tú le des una pista propiamente de movilización de la boquita para poder trabajar la producción del lenguaje. Entonces necesitamos siempre sí que un familiar esté en lo que es la valoración y la parte terapéutica, ¿no? En este caso, la rehabilitación, que nos permita darles, les decía, algunos parámetros a los familiares para seguir trabajando también en casa. Otro de los elementos que obviamente se pueden ver en el paciente número 1 es el hecho de que el sujeto, pues, obviamente tiene un lenguaje que es lento, ¿sí? Que está producido además con muchísimo esfuerzo, es no fluido, ¿sí? Tiene dificultades para la articulación propiamente, tiene algo de lenguaje telegráfico también. Entonces, todos estos elementos nosotros los vamos anotando a medida que estamos conversando con el paciente, voy anotando, ¿no? Lenguaje lento, lenguaje producido con esfuerzo, frases cortas, lenguaje telegráfico, ¿no? Dificultades a nivel morfosintáctico, por ejemplo, problemas fonológicos. Me voy anotando todos estos elementos. Además, anoto obviamente que tiene hemiplegia o hemiparesia derecha, ¿sí? Entonces, todos estos puntos que yo vaya anotando me van a servir para llevarlos hacia lo que es la semiología, ¿sí? Propia, característica de la afasia de Broca. En el caso del segundo paciente es mucho más chistoso, ¿no? Leerlo también porque él responde con frases totalmente incoherentes a lo que la evaluadora le está conversando. ¿Sí? En ese caso, pues encontramos sí que este sujeto tiene un lenguaje bien articulado, muy fluido, no se observan dificultades motoras, por ejemplo, en sus manitos, ¿verdad? ¿No? Utilizaba las dos manitos, no tiene problemas fonéticos, ¿sí? Pero pues el discurso de su lenguaje, por ejemplo, es un discurso vacío, ¿no? Y esta es una característica propia del lenguaje del paciente con afasia de Wernicke, que se denomina a este lenguaje que los pacientes que tienen afasia de Wernicke o afasia sensorial transcortical se denomina el lenguaje vacío, ¿no? O el lenguaje sin sentido, ¿no? Esta es una denominación propia de este tipo de pacientes, ¿no? Entonces hay obviamente parafasias, ¿verdad? Se observa que existe un buen desempeño a nivel propiamente de producción verbal, más obviamente las frases son totalmente fuera de lógica y sin coherencia, ¿no? Entonces es interesante observar un poco las particularidades de ambos pacientes y les voy a pasar los videos para que ustedes se vayan anotando algunas cosas que pueden observar en estos pacientes. La próxima semana nos tocaría trabajar obviamente en algunos temas de lo que compete a la rehabilitación, pero vamos a seguir trabajando en algunas particularidades de la afasia como tal, ¿sí? Me falta obviamente hacer la revisión de algunos elementos, tales como este tipo, ¿no? De signos y síntomas que se presentan en cada una de las categorías afásicas
y con eso, digamos, cerrar un poco el tema, pero no sin antes también mencionar las pruebas, digamos, más importantes que se trabajan para el diagnóstico. ¿Sí? Para el diagnóstico. Y también la forma que habíamos comentado del diagnóstico cualitativo, ¿no? Que se debe hacer. El diagnóstico cualitativo más o menos parte por esto, ¿no? La observación del lenguaje, la evaluación del lenguaje del sujeto e irme anotando lo que puedo observar pues en ese lenguaje, ¿no? Esto me va a servir más adelante para decidir, por ejemplo, qué tipo de prueba puedo utilizar para una mejor aproximación al diagnóstico que quiero realizar del paciente con afasia. La próxima semana también vamos a trabajar con algunos elementos que tienen que ver con audios, ¿sí? Estos sí se los voy a pasar previamente para que ustedes los vayan escuchando. Son audios de pacientes con afasia, ¿sí? Entonces, necesito que hagan el ejercicio justamente de poder anotar, ¿no? Todos los errores de tipo lingüísticos y las producciones de lenguaje de estos sujetos. Entonces, para que vean cuáles son algunas de las diferencias incluso sutiles que se pueden encontrar en estos sujetos, ¿sí? Entonces vamos a ver algo de eso. Y obviamente para la clase presencial pues ya vamos a trabajar algo también mucho más práctico y bueno, ya les comentaré la siguiente semana. Bueno, entonces por hoy pues cerraremos esta sesión y sí, Christopher me dice si podemos explicar el test de Boston. Lo vamos a trabajar el día viernes porque por videoconferencia es muy complejo de trabajarlo, pero lo vamos a explicar, no sé si muy a detalle, pero lo vamos a hacer lo más posible de poder trabajar con ese test, ¿sí? Sí, el centro de conceptos, justamente llegaste en ese momento, Christopher. Sí, el centro de concepto de objetos corresponde al almacén semántico. Buenas noches, Yaciara. Sí, aló. Sí, buenas noches. Por favor, viendo las características de la afasia de Wernicke y de Broca, que son bien específicas, quisiera saber cuál es la diferencia con la afasia de conducción. Es decir, qué características principales tiene para poderla diferenciar de las otras afasias. Ok, en cuanto a la afasia de conducción, entonces te decía, ¿no? En ese caso, uno de los elementos diferenciadores más importantes sería la localización de la lesión, ¿no? Ese ya de entrada es un punto a favor para decir esto es afasia de conducción y no así afasia de Wernicke o de Broca, ¿no? Entonces, el primer localizador y diferenciador, por ejemplo, pues sería ese acceso a poder conocer, por ejemplo, la localización de la lesión. Si es en fascículo arqueado, directamente podríamos pensar que es una afasia de conducción. Pero lo que sí hay que valorar, y es importante en la afasia de conducción, son los tipos de producción de lenguaje de los pacientes. En este caso, es un sujeto que pareciera tener una sintomatología o semiología mixta, ¿sí? Pareciera tener ese tipo de semiología. Y el principal error de estos sujetos recae en la repetición, ¿sí? En la repetición. Lo que no le sucede, por ejemplo, al paciente con afasia transcortical motora. El paciente con afasia transcortical motora te puede repetir muy bien, ¿sí? Incluso tratar de articular lo más aproximado posible a la palabra que le estás pidiendo repetir, pero el de afasia de conducción no. El de afasia de conducción, cuando tú le pides la tarea de repetición, tiene fallos muy evidentes. Entonces ese sería uno de los principales diferenciadores. Y te decía, probablemente también tiene una sintomatología que pareciera muy mixta, ¿no? Como que de repente parece que no te está comprendiendo, pero al mismo tiempo tampoco puede ejecutar verbalmente, pero de forma correcta. O sea, puede articular, mas no lo hace correctamente.
Entonces pareciera coincidir con esto. Muchas gracias. Ok, corazón. Robert también pregunta si el centro de conceptos no reconoce ningún área cerebral. Sí, habíamos visto en la topografía neuroanatómica, ¿verdad? La primera semana que corresponde, el almacén semántico está localizado en estructuras propiamente anteriores, ¿sí? De la corteza temporal, ¿no? Entonces, más o menos circunscrita al polo temporal anterior, diríamos así, ¿no? Entonces, está localizada ahí, tiene esa representación topográfica. En cuanto a las dicotomías, Dari, sí, las dicotomías son estas polarizaciones, ¿no? En cuanto a ejecución del lenguaje. Lenguaje fluido versus lenguaje no fluido, ¿sí? Lenguaje expresivo, ¿sí? O sea, dificultades en la expresión versus... ¿No me escuchan? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí se escucha, licenciado. Ah, ok. Ahora sí, Dari, ¿me escuchas? Ok. Entonces te decía, ¿no? Las dicotomías son estas valoraciones polarizadas, ¿sí? Son las valoraciones polarizadas. Es decir, dificultades en la expresión versus dificultades en la recepción, ¿sí? Es un versus de ejecuciones. Dificultades motoras versus dificultades sensoriales, ¿no? Dificultades entre lenguaje fluido versus dificultades en lo que es el lenguaje no fluido, ¿no? Un lenguaje fluido versus no fluido. Trastornos sintagmáticos versus trastornos paradigmáticos. Entonces, cuando nosotros hacemos esa polarización de sintomatología propiamente de la producción del lenguaje del sujeto, entonces podemos ver esas dicotomías. Si nos encontramos con un sujeto que tiene dificultades expresivas, motoras, un lenguaje no fluido, entonces corresponderá a la dicotomía o a la polarización directa que tiende muchísimo más hacia lo que es una afasia motora o motora transcortical, ¿no? Versus el otro sujeto que probablemente presente dificultades receptivas, un lenguaje fluido, dificultades evidentes en trastornos paradigmáticos en la producción del lenguaje, como veíamos ahorita, ¿no? Este sujeto que habla un lenguaje vacío, pero bien articulado, ¿no? Entonces, en este caso, el polo tira muchísimo más hacia lo que es la polarización netamente de afasias afasias fluentes de tipo sensorial o lo que conocemos como afasia de Wernicke. Entonces, esa es la dicotomía, ¿no? Que ha polarizado la clasificación, ¿sí? Ha polarizado más que nada la clasificación. Christopher, sí, la actividad consiste en eso. Busca 5 casos clínicos, obviamente de artículos científicos, ¿no? Cualquier caso reportado, por ejemplo, en noticias del periódico, ¿sí? Tienen que ser 5 artículos científicos respecto al reportaje de 5 casos clínicos, ¿sí? De cualquier tipo de afasia y solamente ustedes van a copiar el abstract o el resumen y lo llevan a un documento en Word. Y obviamente sí, se hace la referencia bibliográfica, tal cual dice la orden, pues, del foro. Perdón, me volví a quedar con el micrófono cerrado. Les decía, si no hubieran más preguntas, comentarios, pues nos estamos escuchando directamente el día martes. Y pues que descansen y tengan muy buen fin de semana. ¿Ok? Que tengan buenas noches.